Un saludo a todos los amigos que pueden acceder a este contenido. Vamos a examinar en esta oportunidad un ángulo que de algún modo hemos venido tocando en los distintos audios de este podcast. Hemos visto que el tiempo es energía, que el tiempo es sufrimiento, algunas modalidades de tiempo que no hemos explorado a fondo. Vimos el miedo, por ejemplo, o las heridas psicológicas, emocionales. Sin embargo, todas, digamos, las modalidades de experiencia personal son tiempo y todas se proyectan del pasado o de los recuerdos, de la memoria, al presente y al futuro, y continuamos experimentando ese devenir psicológico que denominamos tiempo y que es tiempo psicológico. Vimos que esa experiencia temporal es sufrimiento, ¿no es cierto? Y ahora vamos a tratar de examinar, de estudiar el pensamiento como tiempo, o el tiempo es pensamiento. Pensamos, y toda nuestra vida es pensar. Somos seres humanos y nuestro mundo interior psicológico es pensar y sentir diversas clases de pensamiento, pensamiento más abstracto, pensamiento objetivo sobre objetos, etcétera. Y asociado a esos pensamientos, a esas imágenes mentales, tenemos sensaciones o emociones diversas. De manera tal que si nosotros pudiéramos ser conscientes de nuestro movimiento mental cotidianamente o a cada momento, veríamos que nuestro cerebro, que nuestra mente, siempre en el trasfondo estamos pensando, pensando, pensando. Y vimos que ese continuo movimiento del pensar es desgaste de energía. Por eso que estamos cansados, agotados, porque licuamos, drenamos esa cantidad de energía que nosotros tenemos en esa continua actividad del pensar. Y el modo en que eso se genera es a través de la experiencia temporal, del tiempo psicológico. Pensamos y al pensar se genera el tiempo. ¿Y quién experimenta ese movimiento? El yo, el centro psicológico que cada uno de nosotros tenemos. Y si no hubiera tiempo, no habría un yo,
al menos no un centro o un yo como nosotros lo experimentamos o lo conocemos. El yo es tiempo. El yo como núcleo central del pensar es quien recuerda lo agradable o lo desagradable, proyecta al presente como experiencia y al futuro como anticipación en esos mecanismos de la mente como modo quizá de supervivencia, porque el cerebro utiliza sus conocimientos para estar seguro, para adelantarse, para obtener seguridad física y mental, emocional. De manera tal de que el pensamiento es tiempo, proyección de la memoria con ligeras modificaciones, producto de que se van añadiendo conocimientos y experiencias, pero ese añadido, digamos, de conocimiento y experiencia siempre queda dentro de los márgenes del pensar. Y una frase muy simple de Krishnamurti que quizá habría que intentar detenerse es: el pensamiento es limitado, decía Krishnamurti. Tiene como función resolver problemas objetivos, la ciencia, la tecnología, etcétera. El pensamiento organiza la vida externa y busca resolver problemas concretos, objetivos o científicos sobre los fenómenos de la materia. Sin embargo, y esto es un punto a considerar, lo que nos plantea Krishnamurti es: el pensamiento, por más que acumule y acumule conocimiento, es limitado y no puede penetrar en aquello que no tiene medida, que es inconmensurable. Y este es un punto súper importante, porque el pensamiento tendría su lugar en la vida, donde podría funcionar de manera eficiente, lógica y racional, pero hay dimensiones en la vida donde no podría de algún modo ingresar, al menos no como lo conocemos al pensar. No podría ingresar a la esfera de la meditación o del amor o la compasión, puesto que esos estados están más allá del pensamiento. O surgirían cuando el pensamiento, memoria, está ausente. Nosotros sentimos que el tiempo es un asunto que nos ocurre a nosotros, como que no tuviera nada que ver con nosotros, que nuestra experiencia temporal nos pasa a nosotros, nos ocurre a nosotros y nosotros no tenemos nada que hacer con esa experiencia temporal.
Pero aparentemente esto no es así, porque de hecho nosotros, como yo, como centro, como memoria, nosotros somos tiempo. No es algo que nos ocurre y que nos viene desde afuera, sino que es la actividad misma de la memoria que hemos almacenado, que hemos retenido y que no ha sido comprendido. Todos esos contenidos que no han sido comprendidos, liberados. No es que algo que desde afuera nos llegue, sino que el contenido total de nuestra conciencia es tiempo y no ha sido resuelto. Es nuestra propia memoria la que se está proyectando continuamente, invadiendo el presente, creando un futuro proyectado y destruyendo la percepción de la realidad. Como decía Krishnamurti, lo que es, ver lo que es. De manera tal de que el pensar es tiempo. ¿Y cómo podemos de alguna manera detectar que el pensamiento es limitado? Quizás una manera de observarlo es que esos contenidos, ya sea el apego, el miedo a perder, los celos, la rabia, el resentimiento, que son contenidos del pensar, se repiten. El placer, por supuesto. Todos esos contenidos del pensar se repiten continuamente en un ciclo interminable en nuestra conciencia. Surgen y se desvanecen. Como diría el budismo, son impermanentes, surgen y se desvanecen y vuelven a surgir y nunca terminan de experimentarse en su totalidad. Entonces, como son fragmentos en el campo de la conciencia, porque nuestra conciencia está fragmentada y esa fragmentación se experimenta en el movimiento del pensar como tiempo, es que podemos ver que el pensamiento es limitado. Otro modo de ver que el pensamiento es limitado es el mundo, la humanidad, nosotros. Hemos fragmentado todo nuestro vivir. No solo podemos observar que estamos fragmentados internamente en diversos contenidos, contradictorios muchas veces unos con otros, sino que además uno puede observar el mundo, las relaciones humanas, internacionales, al interior de cada país, y vemos que la humanidad está fragmentada. ¿Y cómo está fragmentada la humanidad? En contenidos mentales. ¿Qué es el nacionalismo? Un contenido mental, una imagen mental al cual me aferro, me identifico y cargo de energía. Fanatismo religioso, político, económico, ideológico, social, etcétera. Las distintas estratos sociales, todo está fragmentado. Nos identificamos con imágenes mentales. Decimos yo soy eso, yo soy tal cosa, yo soy aquí, yo soy allá. Y al identificarnos, porque no comprendemos el fenómeno de la identificación del pensar,
sino que idealizamos esos conceptos, esas imágenes, nos aferramos a esas ideas, ¿cierto? Creemos que son más que ideas o imágenes mentales. Ahí podemos ver que estamos fragmentados en los contenidos del pensar. Y esa fragmentación conduce invariablemente al conflicto, tanto internamente en cada uno de nosotros como en la humanidad, al interior de los países, etc. Fragmentados conceptualmente, ideológicamente, a través del pensar, porque nos hemos identificado naturalmente con esos núcleos de pensamiento, con esas imágenes. Decimos yo soy eso. Y ese fenómeno de condicionamiento surge desde pequeño, desde la infancia. Y aquí hay un punto que quizás vamos a tocar en otro audio, que es el tema de la educación. Porque Krishnamurti se interesó en la educación. Las fundaciones Krishnamurti tienen colegios, ¿no es cierto? Centros educativos. Porque parece ser evidente que se requiere una educación del despertar de la inteligencia, una educación del autoconocimiento, de manera tal de que los niños, niñas crezcan no solo académicamente, sino en la percepción de nuestro condicionamiento y así puedan liberar su inteligencia, su amor, su compasión, su integridad interna, su autonomía. Y para ello se requiere una educación diferente, una educación en la observación, en la atención, en el autoconocimiento. O si no, de algún modo la sociedad, el mundo, transfiere naturalmente toda esa carga de condicionamientos a los niños generación tras generación. Y las generaciones, si bien van cambiando una de otra, o van reaccionando en oposición a la anterior generación, esa reacción es otro condicionamiento, ¿no es cierto? No estamos hablando de cambiar un condicionamiento por otro, como normalmente hacemos, sino es cuestionando el condicionamiento en sí, cualquier este sea. Entonces, en ese sentido, la educación podría ser potencialmente un campo extraordinario para el autoconocimiento, el autodesarrollo o la espiritualidad visto desde el punto de vista de un cambio fundamental, radical, una revolución fundamental en el contenido total de la conciencia, en el despertar de la inteligencia y el amor. Entonces, ese es un punto que en otro audio quizás vamos a explorar porque hay bastante contenido. Cuando Krishnamurti, digamos, habló de la educación, hay libros donde están esos diálogos con padres y apoderados, estudiantes, hay videos donde se puede buscar. Eso es muy interesante, porque el potencial de la educación es muy, muy fuerte, pero también todo el entorno de docentes, profesores, tendría que estar también en la línea, ¿no es cierto?, de él.
autoconocimiento, autotransformación, que es fundamental, o si no, el proceso educativo no termina de dar con su fin, que es el despertar de la inteligencia, el amor, la integridad. No solo un fenómeno académico. Entonces, quizás un punto clave es ver que el pensamiento es limitado. Hay algo muy interesante que es el reto es siempre nuevo, pero la respuesta de la memoria es siempre vieja. ¿Mm? El reto, el vivir, siempre es nuevo. La respuesta es lo viejo, lo antiguo, lo repetitivo, lo conocido. Por eso es que ese estado de percepción que podría siempre ser nuevo, que podríamos tener ojos nuevos cada momento, en cada instante, es de alguna manera oscurecido, perturbado por la respuesta de la memoria, que lo convierte en algo viejo, conocido. Por eso tenemos esa sensación de cansancio, agotamiento, trivialidad, rutina, porque eso indica que estamos viviendo permanentemente en lo conocido, en la memoria. Y eso también nos da señales de que el pensamiento es limitado. Si pudiéramos ver directamente que el pensamiento es limitado, el pensamiento se detendría, pararía de interpretar o de entrar donde no debe entrar y quedarse en la esfera que le corresponde, que es la esfera material, la esfera práctica, organizativa de la vida, y quedaría en silencio en la esfera de la meditación, de la compasión, de la inteligencia y el amor. La pregunta es si podemos ver si el pensamiento es limitado. Podemos observarlo directamente cada uno de nosotros, porque dicho por otro no funciona. Tengo que verlo por mí mismo. En realidad, en todas estas cuestiones de carácter interno, cada uno de nosotros tiene que verlo por sí mismo, directamente en su vida cotidiana. Y como habíamos estudiado, ese ver, ese darse cuenta requiere energía, de algún modo interés de nuestra parte, un interés profundo, esencial, para descubrir aquello, ¿no es cierto? Por ejemplo, que el pensamiento es limitado. Hay muchas cosas que Krishnamurti no
señaló muy pocas veces habló de aquello que ocurre cuando el pensamiento está ausente, aunque el que ha estudiado a Krishnamurti en detalle sí encuentra algunos lugares donde él habló de eso, muy poco, pero hay diálogos donde señaló algunas cosas. ¿Por qué habló muy poco de qué ocurre cuando el pensamiento está ausente o cuando se está en estado de meditación? Porque simplemente cada uno de nosotros debe verlo, descubrirlo por sí mismo. Como decía, la palabra no es la cosa, ¿no es cierto? La palabra luna no es la luna. Y por eso tenemos que ver o darnos cuenta directamente. Por ejemplo, de que el pensamiento es tiempo, punto clave, y además que el pensamiento es limitado. Mando un saludo, espero que estén muy bien y nos encontramos en un próximo audio.